Raúl Urrutia es presidente del Consejo para la Transparencia. El gobierno no le ha renovado su mandato como consejero, así que hasta el viernes nomás. Está con nosotros esta noche y quedó la pregunta pendiente. Los correos electrónicos enviados en la administración pública, los que envía el presidente de la República de su computador en su oficina a su esposa, ¿son públicos o privados? Bueno, el que le envía a su señora, ¿no es cierto?, indudablemente que es privado, su contenido. Pero la pregunta es, ¿se pueden usar, ¿no es cierto?, las cuentas estatales para asuntos particulares? ¿Se puede? Yo creo que no. Y por lo tanto son públicos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podría determinarse que son públicos. Pero también hay que señalar, ¿no es cierto?, de que pueden haber algunos correos electrónicos que pueden declararse reservados o secretos, que envíe, por ejemplo, el presidente de la República y que puedan afectar la seguridad nacional, que puedan afectar el interés nacional, de conformidad a las mismas causales de reserva o secretos que establece la Constitución política. A ver, pero hubo unos correos, eso es lo que determina el Consejo. Hubo unos correos que molestaron mucho, o sea, decisiones del Consejo que molestaron mucho al gobierno. Por ejemplo, Gobernación de Talagante. Un señor Gebauer pide los correos electrónicos de la Gobernación de Talagante porque habría habido una devolución de 300 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Ellos se negaron, dijeron que no los iban a dar, el Consejo dijo que sí. El Consejo ordenó que sí. Y eso molestó. ¿Usted sabe que molestó, no sé? Así es. ¿Y cómo va a molestar el hecho de que son dineros públicos en un organismo público? ¿Qué molestia puede haber? ¿Por qué? Es que el gobierno tiene una interpretación de esto que a juicio del Consejo es cerrada, en el sentido de que señalan que los correos electrónicos que envían los funcionarios públicos, si son conocidos por todo el mundo, afectaría, ¿no es cierto?, su derecho a la privacidad de esto que está garantizado constitucionalmente. La privacidad por 300 millones de pesos que son dineros públicos, eso dice el gobierno. Pero lo que efectivamente sucede es que los correos electrónicos hoy día están reemplazando a los antiguos memorándum y por lo tanto los antiguos memorándum eran públicos y por lo tanto, ¿no es cierto?, son públicos los correos electrónicos. Y yo les quiero agregar hay un algo, voto disidente ahí, ¿eh? Sí, hay un voto disidente del consejero Jorge Jara Quemada. Jorge Jara Quemada, que es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Sí. ¿Designado por este gobierno? En el Consejo, sí, efectivamente. ¿Por este gobierno? Por este gobierno, sí. ¿Qué es el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán en el Consejo? Bueno, y él dice que esos correos, los correos públicos, esos correos de los funcionarios públicos respecto a los 300 millones de pesos no pueden ser de acceso público. No son de acceso público porque él tiene una interpretación, ¿no? Que es la del gobierno. Efectivamente. Cuéntame una cosa, Rodrigo Uvilla, porque ustedes le pidieron también información a la Secretaría General de la Presidencia para acceder a los correos privados de Cristian Larroulet. ¿Qué pasó ahí? Todavía no hemos tomado la resolución. ¿Está pendiente? Está pendiente este caso. Por lo tanto, no puedo emitir ningún tipo de opinión hasta que no conozcamos, ¿no es cierto?, la respuesta del ministro. Pero hay otros correos a los que también molestaron al gobierno. Fundación Integra. Lo dirige ni más ni menos que Cecilia Morel, la esposa del presidente de la República. A su juicio, ¿la información de la Fundación Integra es pública? Es que ahí no hubo correo electrónico. No, ahí lo que estoy hablando de información. De información. Estoy separando ahí lo el tema. que se solicitó fue básicamente dos cosas: que se entregara la información relacionada con unos aportes que había realizado después del terremoto el cantante señor Arjona, y además, ¿no es cierto?, de que estos no estaban publicados en las páginas web o sitio electrónico de Integra. Y hubo un aporte de un gobierno extranjero por $3 millones además. Hay exactamente, creo que es de Australia o de Nueva Zelanda, de Australia. Entonces, nosotros ordenamos la entrega de esta información y de que estos dineros deberían estar colocados también en la página web dentro del presupuesto de Integra, porque nosotros consideramos que Integra, si bien es cierto, es una fundación regida por el título 33 del Código Civil, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es una entidad privada en cuanto al ejercicio de sus funciones, no es menos cierto que ella cumple servicios que son propios de la administración del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, está administrada por funcionarios públicos, en su gran mayoría. Deben haber 2 o 3 directores que son del sector privado. En tercer lugar, el financiamiento es
públicos prácticamente en un 99%. Y nosotros aplicamos el mismo criterio que aplicamos en varias resoluciones relacionadas con las corporaciones municipales de desarrollo social, que también, ¿no es cierto?, son entidades privadas, pero que en definitiva todo el aporte es municipal o estatal, que está dirigido por funcionarios de la administración municipal, y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos órganos son parte de la administración del Estado, que tienen, ¿no es cierto?, un sistema de actuación privada para hacer más eficiente y más eficaz su trabajo, pero son en definitiva órganos de la administración. ¿Cuál fue la del reacción Estado. de Cecilia Morel, de la Fundación Integra? Que era privado. Ellos señalaron, ¿no es cierto?, que es privado. Incluso hay un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago hoy día, que en definitiva va a tener que dirimir esta... Que es privada, que $3 millones aportados por el gobierno australiano, que $100.000 que aportó el cantante Arjona para un fin además específico y determinado, ¿todo lo que se hizo con eso es privado? ¿Esa es la posición? Yo creo que... Bueno, eso es la posición de Integra, ¿no? De Cecilia Morel. Pues, claro, nosotros creemos que toda esta información debería ser pública. Y todo esto, usted sabe bien que molestó al gobierno. Eso hay que preguntarle al gobierno. ¿Usted sabe algo o no lo quiere decir? No, a mí nunca me han dicho nada, digamos. ¿Nunca le han dicho nada? Nada. ¿No le han comentado nada? Sobre este tema, digamos, hubo molestia, por eso no me han comentado. ¿Usted sabe por qué el gobierno no renovó su mandato? Más allá de lo que se ha dicho públicamente, ¿tiene alguna otra información? No, ninguna. La única información que tengo es la que me dio Cristian Laroulet cuando me llamó por teléfono. ¿Tiene intuiciones o no? Intuiciones, es que cualquier intuición que uno pueda tener sería, digamos, una especulación. En Chile, ¿hay leyes secretas o no? Hagamos un alto, volvemos en un instante.